Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Estamos contentos en este día de estar una vez más con ustedes mientras empezamos una nueva serie que hemos llamado ¿Cómo crear una identidad positiva? ¿Cómo crear una identidad? Y vamos a hablar acerca de cómo crear una identidad positiva, no negativa. Es más, parece que tenemos en el día de hoy, quizás lo llamaríamos una crisis de identidad en nuestra sociedad, pero también en el ámbito cristiano también. Hoy en día esto es algo que los vemos en todos lados. Hay una crisis de identidad en relación al sexo, en relación a lo espiritual, identidad de género, identidad étnica. Usted puede llamarle el gran desorden que hay en cuanto a la identidad. Entonces consideramos que esto es importante, especialmente cuando hablamos de un pueblo cristiano, de un pueblo de Dios, de personas que han sido rescatadas, salvadas por la sangre de Cristo y que se han convertido en seguidores del Señor, pero que aún así muchas veces como creyentes no sabemos exactamente cuál es nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero estatus. Ahora, cuando usted y yo podemos descubrir en realidad y convencernos de cuál es nuestra verdadera identidad, muchas cosas van a cambiar. Pueden cambiar incluso la forma de pensar, la forma de actuar, la forma como nos conducimos en el mundo, la forma como amamos a Dios, la forma en cómo servimos a Dios y servimos a la gente, la forma en que nos conducimos, nuestra ética moral. Todo eso puede ser afectado de una manera positiva cuando usted y yo descubrimos y nos convencemos de cuál es nuestra verdadera identidad. Y hoy este día vamos a hablar y pensamos que podíamos hablar de este personaje, uno de los del Antiguo Testamento, quizás uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento. Hablamos de Moisés. Moisés, aparte, fue el hombre que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Algunos dicen que hubiese pasado si no hubiese estado Moisés. Probablemente no tuvieran pueblo de Israel. También este hombre fue al que Dios le dio las tablas de la ley y fue también el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Como sabemos, Moisés era un hebreo, nació en una casa hebrea en medio de la esclavitud, pero de hecho sus padres no quisieron matarlo porque había un edicto de que querían matar a todos los varoncitos. Entonces los padres se rehusaron a hacer eso, a entregarlo. Entonces lo escondieron y finalmente, como resumiendo la historia breve, él terminó en el palacio del faraón, creado por la hija del faraón, lo cual la Biblia lo llama que Moisés creció en ese palacio. Entonces, pero mientras crecía ahí, obviamente que en la vida de Moisés, y probablemente sea una de las historias más confusas de un personaje que luchaba con su identidad. Porque recuerde que él no sabía probablemente a dónde había nacido pero que había crecido, estaba creciendo y creció en el palacio del faraón, como nieto prácticamente del faraón. Entonces, esta historia es fascinante. Y así que Moisés comenzó su vida en una canasta, fue encontrado por la hija del faraón, no era un bebé egipcio, era un bebé hebreo, pero criado como un miembro de la realeza. Imagínense qué historia, ¿no? Entonces, el versículo que vamos a tratar esta tarde está en Hebreos. Hebreos capítulo 11 lo describe un poco acerca de
cómo era Moisés y qué fueron los pasos que él tuvo que pasar para poder descubrir realmente cuál era su verdadera identidad. Entonces Moisés crece y está en una especie de historia y una identidad perdida, confusa, tal vez e incluso ausente. Era una realidad la que él vivía. La historia es como Moisés, la Biblia lo describe. Ahora, esto es lo que dice el pasaje de Hebreos. Dice así el versículo 23 al versículo 27. Dice, por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses. Dice, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo y no tuvieron miedo del edicto que había del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, ya adulto, dice el versículo, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Versículo 26. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era aún mayor quizás que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Esa es la historia que como lo describe el libro de Hebreos. Ahora, este es un pasaje realmente extraordinario para hablar y podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero vamos a ver qué involucra, qué implica el hecho de conocer nuestra identidad. ¿Qué involucra el hecho de conocer nuestra identidad? Primero, cuando nosotros conocemos, el conocer nuestra identidad es lo que llamamos, demuestra una madurez espiritual. Demuestra una madurez espiritual. Cuando usted y yo reconocemos, sabemos quiénes somos y tomamos las decisiones correctas en dirección a nuestra verdadera identidad, eso significa que usted es una persona madura. ¿Te imaginas a Moisés creciendo, haciéndose las mismas preguntas que usted y yo nos hacemos en el día de hoy? ¿Quién somos? ¿Quién se supone que soy? ¿Qué debo de hacer? ¿Para qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué estoy en esta familia? ¿Qué se supone que debo de hacer con mi vida? Todas estas cosas son preguntas muy válidas. Y son las preguntas con las que nosotros de hecho luchamos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me puso Dios en este planeta? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Esas son preguntas que nos hacemos, pero que reflejan incluso una falta de identidad. No conocemos cuál realmente es la identidad. ¿Quién soy? Imagínense, esa frase es profunda. ¿Quién realmente sois? El versículo 24 dice, Moisés al crecer rehusó ser conocido como hijo de la hija del faraón. Él rehusó ese estatus. Al rehusar a ese estatus estaba demostrando una madurez porque él no quería vivir detrás de una mentira. Detrás de un personaje que realmente no era. Él no quería vivir escondido detrás de una cultura a la cual él no pertenecía o de una familia a la cual él no pertenecía. Ese no era su estatus. Alguien que fuera inmaduro pudiera vivir de esa manera sin importar lo que la gente dijera. Pero en el caso de Moisés, él, dice la Biblia, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y eso demuestra una madurez. Tuvo que negarse a dejar de vivir una mentira. Tuvo que negarse a vivir una mentira. Así que la clave para la madurez espiritual es encontrar tu identidad personal. ¿Qué significa eso? Es encontrar, cuando más te acercas a Dios, más comprenderás quién eres.
Entre más nos acercamos a nuestro Creador, nos vamos a dar cuenta para qué usted y yo fuimos creados. La madurez espiritual, tu crecimiento y tu relación con Dios nos ayudarán a comprender de quiénes somos, para qué estamos y para qué Dios nos salvó. Entonces todo eso tiene que ver con la madurez espiritual. Ahora recuerde una cosa, Moisés, quien está en una crisis de identidad, en una gran escala, nació hebreo, es esclavo, el más pobre de los pobres, sin influencia, pero se crió en la casa del faraón. Moisés tiene que decir, ¿quién soy? ¿Qué soy yo aquí? ¿Soy de la realeza o no? Y al decir eso y mantener eso, que solamente mantener su boca cerrada, él podía disfrutar de todos los placeres y de la fama y de la popularidad y de todo lo que involucraba ser parte de la familia real. Pero si él hablaba, si él aceptaba, si él reconocía, si él no quería vivir bajo una mentira, eso significaba que se iba a volver como uno de sus descendientes, esclavos, pobres para toda la vida. Eso es madurez. Entonces, el hecho de admitir quién él era, eso lo volvía un esclavo, un judío, un pobre de los pobres, será deshonrado, humillado, expulsado del palacio y puesto a hacer trabajos forzosos como cualquier otro esclavo. Pero mire lo que hizo Moisés. Él rehusó a todo eso. Eso habla de una persona madura. Moisés era un hombre íntegro, se negó a vivir una mentira y así decidió cambiar su vida para siempre. Ahí surge mucho estrés, obviamente, cuando tratamos de vivir para la gente o por la presión de los compañeros y que vive de esta manera. Mire, ahí es donde se demuestra realmente la madurez. En Juan capítulo 8, incluso Jesús hablaba de él mismo, de su identidad, diciendo, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Imagínense, como pastor, eso es lo que yo quisiera de cada persona que se acerca a esta iglesia, que sepa de dónde viene y a dónde va. Y eso nos muestra una conexión con lo que debemos hacer, de la forma en que debemos vivir, cuando sabemos para dónde vamos y vivimos de acuerdo a ese concepto, a esa convicción. Otra de las cosas importantes en Juan 13:3 del 5 dice, ¿sabía Jesús que el Padre lo había puesto en todas las cosas bajo su dominio y había salido de Dios? Mire, Jesús sabía de dónde venía, pero también sabía a dónde iba. El definir una identidad, obviamente que también define nuestras responsabilidades. Cuando Dios nos mira, al final no nos va a evaluar por las cosas que nos dio, sino por las cosas que no nos dio, sino por las cosas que nos dio. El libro de Romanos 14:12 dice así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo. Ahora, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones para administrarlos, para la honra y gloria del Señor. Entonces nosotros, cuando sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, obviamente que vamos a ser responsables con aquello que Dios nos ha dado. Somos responsables. Entonces Moisés supo que él era un hebreo y entonces asumió sus responsabilidades como un hebreo. Aunque eso significaba que tenía que hacer trabajo forzoso, ser expulsado del palacio y convertirse en un esclavo más. Aún así, este hombre decidió ser responsable. Dios lo estaba preparando para una tarea que era mucho más grande que él. Quería que Moisés fuera el libertador de Israel. Imagínense, Dios estaba en su plan de que él fuera el libertador de Israel. Dios lo diseñó. Dios
puso en sus padres que no lo criaran ellos y sí puso que se fuera criado en el palacio. Imagínese una combinación de esa, un hombre educado con palabras, con conocimiento, pero también con el corazón de Dios. Con el corazón de Dios. Nació un judío, fue criado egipcio. Sería una combinación perfecta para ser el libertador del pueblo de Israel. Quizás usted y yo no tuvimos padres, algunos quizás nacimos quizás en madre soltera, pero Dios nos ha puesto y tiene un propósito. Y quiere que usted y yo asumamos esa responsabilidad. El versículo 25 dice, Moisés eligió ser maltratado junto con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres del pecado en el palacio de los palacios de Egipto por un corto tiempo. Él eligió eso. Y Dios aquí hay dos cosas. Dios ya te escogió y nosotros tenemos que escoger ahora cuál es nuestra dirección y nuestro caminar. Bajo este aspecto, cuando hablamos, por ejemplo, de aceptar las responsabilidades y de madurez espiritual, es cuando dejamos de culpar a otros por la dirección de nuestras vidas. Hoy en día, las personas sin identidad están culpando a todo mundo, no aceptan una responsabilidad personal. Culpan a todo mundo, culpan al gobierno, culpan la cultura, culpan la sociedad, culpan a sus padres, culpan a los medios sociales, culpan a todo mundo, pero no aceptan su propia responsabilidad. Entonces, cuando Moisés aceptó la responsabilidad. Otra señal incluso de madurez sería que dejó de vivir del compromiso espiritual de otros. Ya sean tus padres, tus amigos, tu esposo. Ahora la pregunta difícil es, ¿a quién culpas por el rumbo de tu vida? Moisés decidió cambiar el rumbo de su vida basado en su nueva identidad. Y fue un cambio grande. Yo no puedo pensar humanamente, si tuviéramos que pensar en el día de hoy, cómo una persona pudiera tomar esa decisión tan extraña. Pero para Moisés, esto era sumamente importante para seguir el propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Entonces, en Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros dará cuenta, obviamente, al Señor. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad, eso nos ayuda a establecer realmente nuestras prioridades. Nuestras prioridades. Nos ayuda a saber en qué debemos enfocarnos ahora y qué debemos ignorar. Cuándo debes y quién eres y para qué te ha creado Dios. ¿Qué es importante y qué no es importante? ¿Qué puedes valorar más y qué es lo que no debes de valorar? Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra identidad, entonces esto cambia las prioridades, nuestro enfoque, nuestras prioridades van cambiando. Cuando conoces tu verdadera identidad, sabes cómo invertir en tu tiempo, tus talentos, tu dinero, todo lo que tienes a tu alrededor. Sabes cómo invertirlo, sabes cómo usarlo, sabes cuáles son las prioridades. Estableces prioridades en la vida, Dios primero, la familia, la iglesia, etcétera, etcétera. Todo esto es parte cuando nosotros conocemos nuestra identidad. Moisés nació como esclavo, dijimos, un hebreo criado en el regazo de la hija del faraón, como nieto del faraón. Entonces Moisés podría haber dicho, tengo muchas excusas para ignorar esa gente, el dolor de esas personas, allá hay más personas que pueden hacerlo, eso no es mi problema. Moisés pudo haber dicho eso, pero para Moisés, al saber que él era un hebreo, cambiaron sus prioridades.
Ya no era tanto el ser famoso, el ser popular, el ser aquí. Más bien cambió su prioridad. Su prioridad era el amar y el poder sacar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, algunas prioridades del mundo, rápidamente. ¿Cuáles son las prioridades del mundo? A las cuales también eran las prioridades que quizás podría tener una persona que fuera creada en el palacio de la realeza. Pero hablemos de esas prioridades, esos valores del mundo. Uno de esos sería la popularidad. Llámese poder, prestigio, estatus, fama, orgullo, realidad y popularidad. Todo eso lo tenía Moisés. Entonces, las prioridades del mundo pueden ser la popularidad. Ahora recuerde que Moisés era popular. Probablemente Moisés era una celebridad. La gente lo conocía. Era invitado a los mejores lugares. Probablemente no tenía que pagar una inscripción en algún gimnasio. O quizás podía comer en cualquier lugar y nadie le cobraba nada. Era un hombre sumamente popular en aquel tiempo. Y aún él dejó todo eso. Era un gran personaje. Negó ser conocido como el hijo del faraón, dice la palabra. Ahora, hay otro principio, hay otro valor del mundo y es el placer, los placeres. Entonces, la mayor parte de nuestra sociedad ahora en día, el experimentar la vida desde arriba, el placer del sexo, el placer de los deportes, el placer de todo lo que uno se puede imaginar, estaba en los valores y las prioridades de este mundo. Entonces, lo popular, el placer, las posesiones. Me interesante esto. Moisés tenía todo, tenía dinero, riqueza, seguridad, lo tenía todo. Faraón era el hombre más rico del mundo en ese tiempo. Y aún así, Moisés decidió rehusar a eso, porque conoció cuál era su identidad como hijo de Dios. También, cuando conocemos nuestras prioridades, sabemos que Moisés tenía otras prioridades. Al haber conocido su identidad, Moisés tenía otras prioridades. La prioridad de Moisés sería cumplir la promesa de Dios, era mejor que la popularidad. Probablemente amar al pueblo de Dios era mejor que los placeres. Y tener la paz de Dios es mejor que las posesiones. Esos eran los valores de Moisés. Esas eran las prioridades de Moisés. Pero nosotros pensamos en el día de hoy, Filipenses nos dice de esta manera, dice que todo es inútil comparado con la ganancia invaluable de conocer a Cristo, Filipenses, el libro de Filipenses. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque esto era lo que sucedió con Moisés. Eran todo lo demás, todo lujos y toda esa riqueza, toda esa fama, toda esa popularidad, toda esa realeza se convirtió en nada por el hecho de conocer y seguir y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros venimos a nuestras prioridades, y la pregunta es ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus valores? Porque nuestra prioridad determina nuestro destino. ¿En qué te enfocas? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es terrenal tu enfoque o es eternal? Por eso la Escritura habla mucho de eso. Dice en Hebreos 12, capítulo 2, dice, manténganse puestos vuestros ojos en Jesús,
Porque como creyentes, cuando ya obtenemos esa identidad en Cristo, hay que recordar que ya nuestra vida ya no es de este mundo. Pablo decía, ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino celestial. Decía Pablo, aquí somos simplemente unos peregrinos, pasamos nuestro tiempo, es pasajero aquí en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Entonces, cuando entendemos cuál es nuestro estatus, nuestra identidad como hijos de Dios, como dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 12, que Dios nos dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Cuando entendemos cuando entendemos que hemos sido amados, que somos personas que hemos sido rescatados, como decía Pablo, que hemos sido comprados por precio de sangre, cuando sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nuestro enfoque ya no es terrenal, es eternal. Por eso la Biblia habla de que fijemos nuestra mirada en la realidad del cielo, donde Cristo se sienta a la derecha del Padre, según el libro de Colosenses. Dejemos que el cielo llene nuestros pensamientos. Dejemos que sea la presencia de Dios la que nos llame, nos atraiga, y que este mundo vaya muriendo en nuestro ser. Por eso Pablo hablaba de que era necesario dejar morir el viejo hombre viciado a los placeres, viciado a la popularidad, viciado a las posesiones, viciado al materialismo, viciados a las cosas mundanas, y enfoquémonos en aquello que está por delante de nosotros. Y dice la Biblia que Moisés vio hacia adelante viendo al invisible, al Dios creador de los cielos y la tierra. Ya nuestra prioridad y nuestro destino es diferente. Y allí debemos de enfocarnos. Cristo viene pronto y pronto estaremos con Él. Es importante saber quién eres en Cristo. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Seguimos la próxima semana con este tema, conociendo nuestra identidad. Amén.